Hola, ¿cómo están? Muy lindo lunes, como ya es costumbre, lunes de nuestro curso taller de Historia del Arte, en donde encontramos una fuente inagotable de temas muy interesantes relacionados a la historia del arte y también a la vida misma y a la naturaleza humana. Así que hoy tenemos una gran clase, una clase que en realidad me entretiene muchísimo ese tema, pero también me hace reflexionar sobre ciertas prácticas que heredamos, sobre el mundo en el que vivimos y sobre la manera en que nosotros nos construimos, sobre todo en torno a la imagen de lo femenino. Así que les doy la bienvenida y como siempre vamos a ver las presentaciones. A nombre de la Facultad de Medicina, Sam y yo les damos la bienvenida. Cualquier duda, comentario, por favor, déjenosla saber por el chat e inmediatamente las resolveremos al final de esta breve sesión. Y si no, si quedan dudas, pues yo regresaré a contestar cualquier duda que tengan. Así que veamos este tema fascinante que habla sobre el imaginario femenino de los simbolistas, pero también de aquellos artistas que vivieron al fin del siglo XIX, a finales del siglo XIX, que no solamente eran simbolistas, sino también podrían pertenecer a la corriente del Art Nouveau o los prerrafaelitas. Al fin y al cabo, ¿cómo es que la sociedad, los grandes cambios que se estaban dando en los esquemas tradicionales, modificaron la manera de ver a las mujeres y cuáles son los múltiples rostros de este imaginario que se reflejan a través de la pintura y a través de las letras? Así que empezamos, querida Sam. Siguiente, por favor. Para hablar un poco de este imaginario, sin duda tenemos que tocar el tema de la misoginia, este rechazo, este temor, esta sensación de amenaza que siente el hombre, el mundo masculino principalmente, en el momento en que las mujeres están ocupando puestos que tradicionalmente le pertenecían a ellos y van rompiendo esquemas con los ciertos roles sociales. Entonces existen varias ideas que fueron modificando a finales del siglo XIX. Por un lado hay un temor a la presencia de las mujeres en el ámbito público, en el ámbito laboral, ¿no? Debido a los constantes estados de guerra, a la revolución industrial. Tarde o temprano las mujeres tienen que salir a la calle, abandonan sus labores históricos, ¿no? Y comienzan a trabajar en las fábricas, se comienzan a preparar en las universidades y empiezan a pelear por tener ciertos espacios dentro del ámbito público que predominantemente había sido un territorio 100% masculino. Por otro lado, hay esta desconfianza ante los movimientos feministas. Una vez que la mujer se siente afianzada en el lugar donde está, en donde forma parte activamente del sistema económico de una nación, también siente que tiene con toda legitimidad los derechos que pueden tener los hombres. Entonces empieza a congregarse ciertos movimientos feministas en torno a derechos laborales, pero también el gran movimiento del derecho hacia el voto femenino, que se alcanzará hasta, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, hasta mediados del siglo XIX, siglo XX. Sin embargo, la gesta, ¿no? La pelea, la denuncia, comienza varias décadas antes. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que hay un aumento de la prostitución, que en sí revela que tarde o temprano esta doble moral que se vive a finales del siglo XIX muestra sus quiebres, ¿no? Muestra esta idea en donde se pondera el valor del matrimonio, sin embargo, de manera paralela sube la prostitución, deja ver, ¿no? Deja ver como ciertas fallas en este aspecto. Y en el momento en que hay como esta relajación en cuanto a la sexualidad, ¿no? En cuanto al uso, también irrumpe fuertemente las enfermedades de contagio sexual, digo, por contacto sexual, que en aquel entonces se consideraban o se llamaban como las enfermedades venéreas, ¿no? Aludiendo a Venus, la diosa del amor. Sin embargo, esta carga femenina del término hoy en día, pues nos ha hecho reflexionar, ¿no? Y ha caído completamente en desuso, pero lo que sí es muy importante es que el hecho de que se vincule el aumento con la prostitución y el temor a la sífilis es importante de notarlo, porque la mirada masculina vio
principalmente en las mujeres y principalmente en esta comunidad de mujeres que son las prostitutas como la fuente del contagio, ¿no? Como aquel vector por medio que tú te contagias de la enfermedad sin reflexionar un poco sobre sus prácticas y sobre el consumo. Entonces vemos en esta maravillosa imagen a principios del siglo XX ya como está una sufragista en manos de la policía. Ella porta una indumentaria académica, ¿no? Como diciendo, tengo toda la preparación académica, tengo toda la madurez, la inteligencia para poder votar, para poder ejercer mi derecho de manera racional, ¿no? Y crítica. Y por el otro lado, un cartel en donde difunden, promocionan un sanatorio para curar la sífilis, y es interesantísimo ver la imagen porque se trata de una mujer aparentemente atractiva, pero con un rostro enfermizo que te promete la virginidad, la pureza, enseñándote una flor, pero que esconde del otro lado en las manos una serpiente, el símbolo del veneno y del pecado. Estas son cargas terribles, ¿no? Que se fueron viviendo y que se fueron construyendo en este imaginario en donde la realidad estaba mostrando otro, en donde el papel de la mujer estaba pues demostrando, se estaba haciendo sentir, ¿no? Entonces, tanto la literatura como la filosofía, filósofos como Nietzsche, como Schopenhauer, expresan abiertamente este temor a través de las ideas misóginas. Siguiente, Sam, por favor. Nosotros nos concentraremos exclusivamente en la imagen femenina, ¿no? Entonces, cómo se va a ir transformando hasta cierto punto en cómo estas líneas de la pintura, tanto los prerrafaelitas, los simbolistas, aquellos que pertenecen al Art Nouveau, cómo van recreando el imaginario de esta mujer. Por un lado, sienten una atracción terrible ante ella, saben que frente a la imagen femenina no tienen nada que hacer, su juicio, su capacidad crítica les sirve de nada, ¿no? Porque el deseo impera y que las mujeres aparentemente lo saben, ¿no? Y lo ejercen. Entonces se crea esta figura, en este caso, de la mujer hechicera, que con su gracia, con su belleza, logra captar y robar, digamos que, la voluntad del hombre. Así está Circe en esta representación magnífica de Waterhouse, en donde vemos que posee un cántaro de vidrio, un recipiente de vidrio con el cual tira una pócima para envenenar el agua y anular a una de sus rivales, que a sus pies se está convirtiendo en un monstruo marino, una rival por la cual peleaba el amor del otro. Y ella, con su maldad característica y con sus conocimientos oscuros, logra hacerla a un lado. En términos estéticos, lo que estamos viendo es cómo esta figura femenina es alargada, es estilizada, es llevada como a una belleza andrógina. Inclusive hay que tomar en cuenta que justo es en este periodo en donde se rescata la belleza de las mujeres de Sandro Botticelli, que ya lo hemos visto en sesiones pasadas, perteneciente a la escuela neoplatónica del Renacimiento, en donde retoma esta visión andrógina de la imagen femenina. Inclusive los críticos de su época la denominan a sus mujeres con una apariencia enfermiza, ¿no? Y entonces un poco por eso la dejan a un lado. Se retoma este ideal, ¿no? Este ideal mucho más estilizado, mucho más sofisticado de la mujer, un poco si quieren, inclusive alejado, ¿no? De los estereotipos más regulares que se pueden encontrar dentro de nosotros, ¿no? Como mujeres, si es que hubiese uno en específico, pero completamente artificioso, ¿no? Y basado en esta idea de temor, ¿no? Aparece esta magnífica pintura. Siguiente, Sam, por favor. Con mucho menos gusto, ¿no? Y de manera más, digamos que vulgar, por así decirlo, se nos presenta la Pornócrates de Ross, que es una ilustración en donde podemos observar como una figura femenina lleva consigo como si fuese una mascota a un cerdito, ¿no? Y que pisa una especie de friso, un friso que va representando de manera alegórica
con cuerpos femeninos, las distintas artes, las bellas artes, ¿no? Y como ella pisoteando la idea de las bellas artes, en este franco desnudo, que inclusive es sumamente sensual y retador en el momento en que el propio Robbs la sitúa semivestida, pone ciertos elementos que nos dan a entender que el cuerpo femenino debería de estar cubierto. Sin embargo, se muestra esta anatomía que va caminando de manera ciega, ¿no? Como diciendo, bueno, solo movida por los sentidos, por aquello que es sensual, por los deseos, y los querubines o estos amorcillos que le acompañan como en estado de éxtasis, ¿no? Dejándose llevar por el placer. Un poco como Circe, que esta hechicera que tiene la capacidad, mediante sus encantos y sus conocimientos, de transformar a sus enemigos o a sus amantes. Igualmente, esta figura femenina, al parecer, ha transformado al hombre, lo ha reducido a este animal, al cerdo que tiene connotaciones negativas, ¿no? Que tiene connotaciones vinculadas con lo pecaminoso, con la pravedad. Así se nos presenta, y esta es como la riqueza, ¿no? Que van mostrando en el imaginario y que tarde o temprano pues van nutriendo, ¿no? Y van quedando firmes dentro de la mente tanto de los hombres como de las mujeres. Siguiente, Sam, por favor. La mujer como amenaza, la mujer como aquella posesiva en esta lucha, ¿no? En cuanto a la posición de los sexos, en el momento en donde el hombre siente que ella quiere ocupar el lugar del hombre. Por lo tanto, Edward Burne-Jones hace esta magnífica representación con una técnica apabullante en donde vemos la historia transformada e interpretada por él de Fílides y de Mofonte. Dice la leyenda que Fílides era una devota esposa y al sentir que su marido en su ausencia no regresa, cada vez se hacía más larga, ella siente que él no va a regresar. Entonces recurre al suicidio. Una vez que se suicida, es transformada en un almendro sin hojas y sin frutos. En el momento en que Belofonte retorna a su hogar, se entera de esta desgracia y se entera de esta metamorfosis que ha sufrido su mujer. Por lo tanto, Belofonte en el mito abraza cálidamente al almendro y en ese momento el almendro florea, ¿no? Le surgen hojas y florea. Aquí vemos cómo Burne-Jones invierte los papeles. El abrazo, pero en este caso asfixiantes, es recibido de mala gana, ¿no? Por Demofonte, que hasta cierto punto corre y la rechaza y la mira con temor, mientras ella se le abalanza, ¿no? Para poderlo poseer. Esta idea de esta visión asfixiante de la mujer, de esta necesidad de tenerlo a su lado, que nos recuerda un poco a las esculturas, invirtiendo los papeles siguientes, Sam, por favor, a la famosa leyenda, ¿no? De las metamorfosis de Ovidio, sobre todo aquella relacionada a Apolo y Dafne, ¿no? En donde es Apolo, enamorado de Dafne, quien persigue desesperadamente a la ninfa para poderla poseer. Sin embargo, esta ha hecho una promesa de permanecer siempre pura, por lo tanto, no puede corresponder al amor de Apolo, así que corre y le implora a los dioses que la ayudan, y justo en el momento en que está a punto de tomarla, la convierten en un laurel, ¿no? Entonces es ese instante en donde el gran Gian Lorenzo Bernini capta por un lado la rapidez con la que quiere poseer, la facilidad con la que cree Apolo que puede poseer a la mujer que desea, y el rictus de terror, de sorpresa de Dafne al ver que los dioses han intervenido por ella, pero la están transformando en un árbol. Entonces aquí vemos estos cambios de roles que existen, ¿no? Como al fin y al cabo es la mujer la que atrapa, la mujer la que se ha convertido en cazadora, ¿no? Por así decirlo, y que el hombre está a expensas, ¿no? Porque al fin y al cabo el hombre no puede ceder ante los encantos de una dama. Siguiente, por favor, Sam. Y la gran villana, por así decirlo, esa villana completamente seductora, sensual,
que vincula la idea del desnudo femenino con el sexo y con la dominación del hombre, va a ser Salomé. Salomé, tomada de la historia bíblica, que constantemente es representada en la historia del arte desde el Renacimiento, el Barroco, y aquí los simbolistas, uno de ellos, Gustave Moreau, va a tener varias versiones de esta figura mítica. La vemos en un ambiente exótico, lejano, sumamente sensual, en donde con su danza seduce al rey y gana así la cabeza de San Juan Bautista para su madre Herodías, la madre que se ha enamorado de San Juan Bautista y al recibir el rechazo de este, decide vengarse a través de la belleza de su hija, seduciendo al que es su esposo con su danza. Entonces se le ve aquí en un baile, en una de las versiones, la vemos dirigiéndose como a la aparición de la cabeza de San Juan, ¿no? Como después de esta danza, después de nublar la razón de Herodes, logra la atrocidad del sacrificio, ¿no? Entonces aparece de manera ingrávida el rostro de San Juan Bautista, la gran víctima de esta mujer malvada, y en la otra versión de Moreau lo que vemos es ella danzando y como dirigiéndose hacia la audiencia y seduciéndola con sus movimientos y con su presencia hermosa, una presencia alargada, delgada, estilizada, ¿no? De aspecto andrógino, muy exótico. Siguiente, Sam, por favor. Y después, esta versión de Lucien Levy en Durmer, donde vemos en una sanguina, que es una técnica, ¿no? En donde se diluye un pigmento a través de sacado de minerales y tiene este aspecto rojizo, con ciertas aplicaciones en carboncillo para destacar las joyas exóticas que porta Salomé, dándole un macabro beso de amor a la cabeza decapitada de San Juan Bautista, que ya yace sobre la bandeja de plata. De la cabeza emergen rayos de santidad, ¿no? Entonces es este choque entre la maldad, ¿no? Y la bondad y la santidad del propio mártir. Aquí, pues, alejándose hasta cierto punto, inclusive, de la literatura, ¿no? Del texto bíblico, en donde se sabe que es Herodías quien desea la cabeza de San Juan, debido a que ha sufrido el rechazo, no su hija, la bella Salomé, que simplemente es la herramienta de la mente macabra de su madre. Pero bueno, son este tipo de imágenes que nutren la figura que va a surgir a través de la literatura y que va a replicarse fuertemente en el arte de la femme fatale, ¿no? De la mujer fatal, que el término, pues, que gustan utilizar independientemente del idioma en el que se hable, es en francés, debido a este mito que existía, que digamos que donde más estaban las condiciones, donde podía surgir una femme fatale, era efectivamente en París del fin del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Siguiente, Sam, por favor. Así que por eso vamos viendo cómo se van construyendo este imaginario, ¿no? De la femme fatale, de la mujer hechicera, en este caso de este ser oscuro que brilla con su sensualidad y que atrae, pero que consigo lleva la maldad y el veneno, ¿no? En este caso vemos la presencia del pecado, y el pecado está encarnado en el cuerpo femenino, acompañado por una enorme serpiente exótica, ¿no? En este caso podremos pensar que es como un pitón, ¿no? Y una de estas víboras selváticas que, pues, no, al parecer no tienen tanto veneno, pero está en presencia, ¿no? Del pecado, de la tentación que representa Franz von Stuck, ¿no? En este cuerpo muy, muy blanco, delgado, con esta mirada penetrante que surge a través de la oscuridad, que es el mundo aparentemente femenino, y que el hombre no le queda otra, ¿no? Más que entregarse. Siguiente, Sam, por favor. Y así vamos viendo cómo esta dualidad, cómo se van mezclando estas visiones en esta imagen también, igual podríamos decir cargada de mal gusto, ¿no? Extrema,
en donde despierta un imaginario masculino, tanto también de las mujeres, porque también es importante pensar que una mujer de vanguardia quería tener esta apariencia lánguida, enfermiza, se sometía a dietas para parecer tísica, ¿no? Como si fuera portadora de la tuberculosis, que era una enfermedad vinculada con la sangre y con los seres espirituales. Entonces, vemos cómo va conformando este imaginario frente a que a la realidad está dando otras respuestas, ¿no? Frente a que la mujer está trabajando en la calle y no está dedicada a seduciendo a los hombres, está labrando su camino, por un lado, en un principio por necesidad y después por el gozo de hacerlo y por el haber pensado que con toda legitimidad tiene el derecho de participar activamente del mundo exterior. Entonces aquí vemos a Ishtar, este ser de tradición babilónico, como está en una especie de sometimiento, como si estuviera crucificada, y de un rostro calavérico que simula una medusa, surgen, ¿no?, como reptiles que le ondean por el cuerpo, obviamente mucho más vinculada al área de su sexo, ¿no? Entonces tiene todas estas presencias que van exaltando a la femme fatale, al símbolo diablo, a esta cualidad de la mujer que tiene y que quizá que no tiene el hombre, ¿no?, de dar vida, pero también ellos encuentran la dualidad de que son capaces de dar la muerte. Siguiente, por favor, Sam. El gran Klimt, uno de los pintores más sofisticados, elegantes, pertenecientes al estilo Art Nouveau, altamente decorativo. Vemos cómo en sus cuadros incluye finas láminas de oro y sitúa la visión de la mujer fatal, ¿no? Esta mujer lánguida, flaca, viendo retadoramente. Se trata de Judith, que es una heroína de la Biblia, pero que es aquella que también se vale de su belleza y de su agudeza y seduce a Holofernes para que le tenga la confianza y la deje entrar a su tienda de campaña. Y una vez que está vencido, ¿no?, ante ella y ante los efectos del alcohol, con valentía, le corta la cabeza y con este sacrificio libera a su pueblo. Aquí la vemos como regocijando, ¿no?, como en un pleno estado de éxtasis después del sacrificio de Holofernes, que apenas vemos en el canto parte de su rostro muy vinculado al vientre de esta dama. Siguiente, por favor, Sam. La mujer vampiresa, este ser nocturno que se te aparece en la noche y que te consume, ¿no? Lo que podríamos decir una devoradora de hombres. Es esta imagen de Pernod, ¿no?, en donde vemos a la mujer como salta en este vuelo, en esta mirada totalmente hipnótica, un ser de la noche dispuesto a atacar. Siguiente, Sam, por favor. También momentos, el Gauguin que se familiarizó con las ideas del simbolismo y en donde deja ver como esta cualidad simbólica en absolutamente todos los elementos que aparecen en este magnífico cuadro. Hay que destacar un rasgo interesante. Ahora que hice la presentación, me he percatado que la mayoría de estas imágenes que les estoy mostrando en este itinerario iconográfico son de formato vertical y que tiene que ver mucho con esta idea de la languidez femenina. En este caso, está haciendo alusión a la pérdida de la virginidad de una niña y al inicio de la primavera, como este aspecto de la fertilidad a través de, ¿por qué no mencionarlo? Quizá un trauma como se vivía en aquel entonces, ¿no? Entonces vemos que en este caso el formato tiende más hacia la horizontalidad que nos vincula con la tierra y que tiene este aspecto, ¿no?, de un aspecto germinador. Aquí vemos el cuerpo de una jovencita de escasos años que porta una flor en símbolo de esta virginidad perdida, gracias a la presencia de un zorro que se encuentra recargado, o un perro, ¿no?, que se encuentra recargado en uno de sus hombros y que accede hacia el pecho de la niña. El perro o el zorrito nos mira fijamente, mientras que a lo lejos, en este
paisaje fantástico, ¿no? Imaginario, con colores arbitrarios, vemos una procesión, una caravana de habitantes de algún pueblo propio de Bretaña, en donde a él le gustaba pintar vestidos como arreglados para una boda, ¿no? Entonces, aludiendo a la presencia de el zorrito, símbolo de la pravedad, de la perversidad, de la lujuria, por el otro lado la presencia de la boda, como aquel momento, ¿no? En donde las niñas pierden la virginidad, pierden la pureza, pero pueden iniciar su proceso y poder tener bebés, que en aquel entonces terriblemente era como el papel histórico de las mujeres, ¿no? Entonces, todavía nos resuena mucho más cuando sabemos la historia real, en donde efectivamente Gauguin ha mantenido un vínculo cercano con una joven que es sastre, también muy, muy niña, y que la ha dejado embarazada y posteriormente ha partido hacia las islas exóticas. Entonces vemos que quizá el zorrito es una representación alegórica de sí mismo. Siguiente, Sam, por favor. Y así en esta versión sobre la maternidad, sobre este poder que tiene las mujeres y que los hombres no, se presenta a Edvard Munch que pues muchas veces se cataloga como un pintor expresionista, que también tiene una fuerte fijación con la figura, con el imaginario femenino. Aquí vemos a una Madonna, se trata aparentemente de una representación mariana, de la Virgen María, y muy lejos deja, ¿no?, a estas representaciones dulces, puras, que hemos visto a través de la historia del arte, ¿no? Entonces vemos la imagen de una mujer que causa temor, que inclusive tiene un halo rojo, ¿no?, quitándole cualquier dejo de santidad, y que nos consterna muchísimo el marco que remata la imagen, que parece que es unas representaciones de espermatozoides y después un pequeño feto a un lado, ¿no? Entonces, violentando absolutamente cualquier tipo de creencia tradicional, cuestionando un poco la religiosidad, ¿no?, en la que ha vivido Munch en su entorno, sobre todo en su padre, y la amenaza que siente de la mujer, ¿no? La mujer que inclusive hasta el feto tiene este aspecto de temor de su propia madre, ¿no? Entonces son imágenes muy, muy fuertes, ¿no?, que hoy los leemos bajo nuestra realidad y pues nos causa inclusive un fuerte rechazo, ¿no? Siguiente, Sam, por favor. Y por último, una escena familiar, como en este imaginario, ¿no?, en donde la mayoría de las figuras femeninas que las hemos visto están en entornos fantásticos, literarios, sacados de la Biblia. Y aquí tomamos un retrato de familia en donde el artista Lembach decide representar a su familia conformada por 3 mujeres y él. Entonces podemos ver la mirada penetrante de estas mujeres, como esta naturaleza aparentemente maligna, ¿no? La naturaleza perversa de la mujer desde los más pequeñas, ¿no?, hasta su madre, y este vínculo cercano, ¿no?, este mundo impenetrable a la cual el hombre lo único que le queda es rendirse, ¿no?, es rendirse ante estos encantos de la oscuridad. Siguiente, Sam, por favor. Así que, bueno, pues me parece muy rica la lectura. Creo que es muy importante, como por un lado, entender que esto forma parte de ese imaginario, que había cierto contexto, que el sistema patriarcal estaba fuertemente arraigado, ¿no? Entonces, debido a esa realidad y a ese temor, ¿no?, en el momento en que se empiezan a romper los órdenes establecidos, se generan este tipo de representaciones que son ricas, que muchas veces son poéticas, hermosas, y que hay que entenderlas bajo su contexto histórico, ¿no? Entonces, para adentrarnos a ese contexto histórico, que por suerte
Ya no tiene que ver con nuestra realidad, aunque hay que tener mucha precaución de no ir replicando, perpetuando ciertas prácticas, ¿no? Tener esa conciencia que a partir del presente irlas rompiendo. Tenemos un sinfín de bibliografía como las que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, sobre todo la mayoría de estas imágenes que he tomado surgen de este magnífico libro que se llama Las hijas de Lilith. Lilith, que es la primera esposa de Adán y la que se dice que fue la única mujer que pudo seducir a Dios dentro de la cultura popular, ¿no? Del judaísmo se le conoce como la innombrable y que muchas veces dentro de la historia del arte es representado como este ser híbrido, mitad serpiente o mitad ave y mujer voluptuosa. Entonces está este libro magnífico de Las hijas de Lilith, que ha sido reeditado en el 2018, entonces que posiblemente sea fácil de conseguir. También historia de mujeres, historias del arte, también es muy rica este imaginario que está ahí mencionado, y quien también profundiza fuertemente en este imaginario femenino finisecular va a ser Dijkstra, en Idols of Perversity. Entonces, para aquellas personas que pues quieran adentrarse, ¿no? En este tema fantástica, les doy estas 3 recomendaciones que son muy ricas, aparte de las magníficas imágenes que se pueden encontrar en la red. Entonces, pues si pasamos a algunos comentarios, me gustaría leerlos y les agradezco a todos por estar aquí y formar parte de esta comunidad interesada en la historia del arte y sobre todo en aquello que la historia del arte nos puede enseñar sobre nosotros mismos y sobre nuestra realidad. Rosa María Pérez, buenos días, maestra Gallant, aprendo mucho yo también. Muchas gracias, Rosa María, por estar aquí. Hola, buen día, un rico conversatorio para un lunes de arte. Saludos desde el Estado de México. Muchas gracias a ti, Yoki. La mujer conduce por el camino de la santidad, dice Freddy Edgardo, muy bien, inverso, ¿no? A lo que se podría creer, siempre hay como esta dicotomía, ¿no? Como la imagen sacra, ¿no? Impoluta, pura de la mujer, y por el otro lado ese lado perverso y oscuro y infinitamente seductor, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues sí, efectivamente, muchas veces la imagen femenina sigue siendo una alegoría, sigue siendo como este depositorio, este contenedor de un sinfín de significados, sean positivos, sean negativos, ¿no? Bajo la mirada del hombre. Muchas gracias por tu comentario. Es casi como una fotografía, seguramente mencionas la imagen de Ishtar, que es muy interesante, ¿no? Es la representación que tienen efectivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces ya los artistas se valen de la fotografía como un recurso, pero en este caso es una sanguina, ¿no? Que tiene que ver con este mineral rojizo diluido en agua y que tiene este aspecto como de revelado. Entonces es muy buena tu observación, Leo. Muchas gracias. Impresionante las miradas en el autorretrato de Lembach. Sí, claro, la mirada del hombre refleja sentimientos diferentes a los de las mujeres, como si fuese un mundo aparte, un mundo al que le temes, ¿no? Entonces, muchas veces inclusive es muy interesante, Jesús Manuel, que dentro de nuestros hogares sucede a veces, ¿no? Este tipo de comentarios que un poco en broma, ¿no? Revelan esta idea, ¿no? Como de si está constituida una familia predominantemente por mujeres, ¿no? Como se victimiza la figura del hombre al cual le teme la presencia eternamente femenina. Entonces, sí, Lembach lo deja muy, muy claro, ¿no? En este autorretrato de familia, destacando ese lado en donde en el momento en que vemos a las niñas con la misma mirada de la madre, estamos hablando de que no es un constructo social lo que ellos creían, sino es una naturaleza perversa. Las mujeres en sí eran perversas, ¿no? Desde pequeñas lo mostraban. Y hay otras imágenes sobre la infancia que también refuerzan esta idea que se va nutriendo, ¿no? Desde la literatura, la filosofía, como les dije, ¿no? Y la pintura. Muchas gracias, Jesús Manuel.
El de las hijas de Lili suena muy interesante. Sí, es magnífico. Los 3 libros son geniales. Inclusive las hijas de Lili menciona mucho a Dijkstra, ¿no? Que es el que les mencioné de Idols of Perversity. Y te sientas y te pones a leer y se te va el tiempo. No necesariamente tienes que ser especialista o tener un interés particular por la historia del arte, ¿no? Gracias, Pamela. Gracias, maestra. Muchas gracias a ti, Margarita. Feliz de estar aquí. Como siempre, un agasajo para mí también. Muchas gracias. Siempre muy interesante. Muchas gracias, Isela. Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes y de leer sus comentarios. Gracias por las ponencias. Gracias. Del hiperrealismo. Me encantará hablar del hiperrealismo. Por supuesto que sí, la preparo. Muchas gracias por esto. Siempre me ha gustado mucho cómo la mujer y la serpiente siempre están ligadas en la historia del arte, hasta en diversas culturas. Creo que podemos tomarlo como algo positivo, algo negativo, dependiendo de nuestro propio contenido. Pues sí, efectivamente, Jacinta, es interesante ver cómo la serpiente no tiene este lado femenino. El femenino, pues la serpiente es un animal rastrero, vinculado a la tierra, ¿no? A lo concreto, a lo material, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene a la mujer así, ¿no? Con esta capacidad de dar vida. Desde Babilonia, las primeras figuras, ¿no? De deidades con aspectos demoníacos tienen la presencia de la serpiente. Después la va a traer la Biblia, que la va a dejar fuerte apuñada, ¿no? Con la serpiente, aquella que tienta a Adán a través de Eva, ¿no? Entonces tenemos este vínculo, las películas, ¿no? En estas escenas eróticas sale la mujer bailando con un enorme víbora, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay este vínculo entre lo femenino y este animal fantástico, misterioso, impredecible, que puede causar la muerte, ¿no? Que tiene como este aspecto que refuerza la idea del símbolo diablo que encarnan las mujeres. O una de Caravaggio, por supuesto. En cuanto a Judith, vimos varias de Caravaggio, de Artemisia, ¿no? Esta figura como mucho más heroica, ir destacando como el lado heroico, y en el momento en que le corta la cabeza, como esta actitud estoica, ¿no? De controlar sus emociones para conseguir la libertad a través de este crimen, ¿no? Efectivamente. Felicidades, muchas gracias, Miriam. En las cartas de tarot, White Goldman hace escenas donde al fondo se visualiza una especie de escenario, como un filo o un soclo. ¿Esto cómo se puede interpretar? Pues déjame ver el tarot de White Goldman y te escribo y te contesto. No lo conozco, ¿no? Entonces ahorita lo veo y te contesto. Muchas gracias. Muchas gracias, tía. Besitos. Felicidades, muchas gracias. ¿En qué librería se pueden encontrar la bibliografía comentada? Pues yo creo que posiblemente en el Péndulo hay muy buena bibliografía sobre ensayo de arte, o sea, irse al área de ensayo o crítica de arte y posiblemente ahí encuentren alguno de los títulos. Sobre todo el de las hijas de Lilith, al tener una edición reciente. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por las porras, como siempre, y pues será para mí un honor volvernos a ver el siguiente lunes antes de que este año se acabe. Que estén muy bien. Gracias por habernos escuchado. Hasta luego.